Los dedos de Derek se clavaron en el antebrazo de Emma como pinzas de hierro, dejando marcas blancas en su piel mientras la arrastraba más allá de la cafetería. El ajetreo del almuerzo del martes se arremolinaba a su alrededor. El silbido de las máquinas de café expreso, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de la cerámica contra la madera. Pero nada de eso llegaba a los oídos de Emma, que solo oía el latido de su corazón. «Vamos a tener una conversación privada», murmuró Derek, con su aliento caliente en la oreja de ella, mientras la conducía hacia el estrecho pasillo que llevaba a los baños. Su voz tenía ese tono peligroso que ella había aprendido a reconocer en los últimos 3 meses, el tono que precedía a sus peores comportamientos. La mano de Emma se movió instintivamente hacia su vientre de 7 meses, protectora, buscando apoyo. El bebé dio una patada, fuerte e insistente, como si sintiera la angustia de su madre. Ella intentó plantar los pies, pero el suelo de concreto pulido no ofrecía ningún agarre bajo sus zapatillas gastadas. «Derek, por favor. No puedo». «¿No puedes qué?». La giró para que lo mirara una vez que salieron del comedor principal. El pasillo era más oscuro allí, lejos de las ventanas que iban del piso al techo y que hacían que el Bellevue Café se sintiera tan abierto durante el servicio. Lejos de los testigos, lejos de las cámaras que supuestamente lo vigilaban todo. ¿No puedes hacer tu trabajo? ¿No puedes seguir unas simples instrucciones? El rostro de Emma, de 24 años, había aprendido a ocultar bien el miedo durante el último año. Un embarazo solitario, una familia distanciada y unas facturas médicas cada vez más elevadas le habían enseñado mucho. Pero allí de pie, con la colonia de Derek mezclándose con el olor a lejía del baño cercano y la espalda dolorida tras un turno de 8 horas, sintió que esa máscara comenzaba a resquebrajarse. «No voy a cobrar de más a los clientes», dijo, manteniendo la voz firme a pesar de que le temblaban las manos. «La señora Patterson pidió la mezcla de la casa. Tú anotaste el tueste premium. Eso supone una diferencia de $12». Derek apretó la mandíbula. A sus 38 años, tenía el tipo de rostro que podría haber sido atractivo si la crueldad no se hubiera grabado en cada uno de sus rasgos. Su polo de gerente estaba impecable, su cabello oscuro peinado hacia atrás con precisión. Todo en él gritaba control. Todo excepto sus ojos que escondían algo más oscuro. «La señora Patterson tiene 80 años y está medio ciega», dijo lentamente, como si le explicara algo a un niño. «No se dará cuenta. Nunca se da cuenta. Ninguno de ellos lo hace. Esa no es la cuestión». «¿La cuestión?», interrumpió Derek, acercándose hasta que la espalda de Emma chocó contra la pared junto a la puerta del baño de mujeres. «Es que eres una mesera embarazada sin título universitario, sin ahorros y sin opciones. La cuestión es que te he mantenido durante 3 meses mientras te has vuelto más lenta, más inútil, más un lastre». Sus ojos se posaron en su vientre con un desprecio indisfrazable. «La cuestión es que hagas lo que te digo o estás despedida». El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte. La hija de Emma había sabido el sexo la semana pasada. Estaba muy activa hoy, probablemente respondiendo a la adrenalina que inundaba el sistema de Emma. 7 meses. Le quedaban 2 meses para la fecha del parto, 2 meses para ahorrar lo suficiente para la factura del hospital, los pañales y todo lo que necesitaba un recién nacido. Solo las citas prenatales le estaban agotando el sueldo más rápido de lo que podía ganarlo. «Necesito este trabajo», dijo Emma en voz baja, y se odió a sí misma por la desesperación que se filtraba en su voz. «Sabes que necesito este trabajo, pero no voy a robar a gente que confía en nosotros». La sonrisa de Derek era venenosa. «Entonces no lo necesitas lo suficiente». Lo que Emma no sabía, lo que Derek no sabía, era que detrás del panel decorativo de espejos cerca de la sección VIP, Vincent Russo había estado observando toda su conversación. El espejo de doble cara se había instalado hacía 3 años, diseñado para parecer una pieza artística decorativa y permitir al dueño de la cafetería observar el funcionamiento del local sin interrumpir el servicio. Vincent estaba revisando los informes trimestrales
cuando se dio cuenta de que Derek apartaba a Emma de sus mesas con una fuerza innecesaria. Ahora, de pie en la pequeña sala de observación, con su tableta olvidada sobre el escritorio, observaba cómo se desarrollaba la escena con creciente tensión en la mandíbula. El espejo lo mostraba todo: la postura agresiva de Derek, la mano protectora de Emma sobre su vientre embarazado, el miedo que ella intentaba ocultar con tanto empeño. Vincent había construido un imperio basándose en leer a las personas, en ver lo que intentaban ocultar, y lo que veía ahora le helaba la sangre. «¿Señor Russo?» Su consejero, Marcus Chen, apareció en la puerta. «Los contratos con los proveedores están listos para su...» Se detuvo siguiendo la mirada de Vincent hacia el espejo. «¿Es esa Emma?» Vincent no respondió. Ya se dirigía hacia la puerta oculta, que daba directamente al café principal, con sus caros zapatos italianos silenciosos sobre el suelo pulido. Detrás de él, Marcus ya estaba sacando su teléfono, haciendo llamadas, poniendo las cosas en marcha con la eficiencia de alguien que había trabajado para Vincent Russo durante 15 años. En el pasillo, Derek había agarrado a Emma por la muñeca, preparándose para arrastrarla al baño, donde la ausencia de cámaras de seguridad le daría libertad para ser aún más explícito en sus amenazas. Emma apoyó la mano libre contra la pared, tratando de mantener el equilibrio con su cuerpo embarazado, descentrado y vulnerable. «Hablemos de tu problema de actitud en un lugar más privado», decía Derek, apretando con más fuerza. «Déjala ir». La voz provenía de detrás de ellos, tan silenciosa como una espada al salir de su vaina. Derek se quedó paralizado, con los dedos aún envueltos alrededor de la muñeca de Emma, y su rostro sufrió una rápida transformación. Confusión, reconocimiento, terror. Emma miró por encima del hombro de Derek y vio a un hombre al que solo había visto 2 veces en los 3 meses que llevaba trabajando en Bellevue. Era alto, quizá 1,82 m, con cabello oscuro y unas distinguidas canas en las sienes. Su traje gris oscuro probablemente costaba más que su renta mensual, y se movía con una elegancia depredadora que hacía que la gente se apartara instintivamente en los espacios concurridos. Vincent Russo, el dueño. El hombre cuyo nombre susurraban los empleados, pero al que rara vez veían en persona. «Señor Russo, yo...» La voz de Derek había subido media octava. «Esto es solo un problema del personal. Nada que requiera... He dicho que la suelte». El tono de Vincent no había subido, pero había algo en él que hizo que la temperatura del pasillo bajara 10 grados. Derek soltó la muñeca de Emma como si le hubiera quemado, retrocediendo con las manos levantadas en un gesto conciliador que habría resultado cómico si el corazón de Emma no hubiera estado latiendo tan rápido que pensó que se desmayaría. Los ojos oscuros de Vincent se posaron en Emma por un instante, una mirada evaluadora que de alguna manera lograba ser a la vez protectora y calculadora. «Vete a casa», le dijo, con voz más suave ahora, pero aún con absoluta autoridad. «Tómate el resto del día libre. Nosotros nos encargaremos de esto». Emma quería protestar, explicar, mostrarle el recibo que aún sostenía en la otra mano y que probaba el intento de fraude de Derek. Pero 2 hombres con trajes oscuros habían aparecido de algún lugar cerca de la cocina, guardias de seguridad que ella nunca había visto antes, lo que significaba que eran muy buenos en su trabajo. «Documenten todo», les dijo Vincent, con la atención ya puesta de nuevo en Derek. «Saquen las grabaciones de los últimos 6 meses, todas las transacciones que ha procesado, todos los turnos que ha gestionado, todas las facturas de proveedores que ha firmado. Quiero marcas de tiempo, cantidades, patrones». «Sí, señor», dijo uno de los guardias ya tecleando en su teléfono. El rostro de Derek había pasado de rojo a gris. «Señor Russo, si pudiéramos discutir esto en privado...» «No hay nada que discutir». La expresión de Vincent era de piedra. Le puso las manos encima a una empleada embarazada. Intentó coaccionarla para que cometiera un fraude. Lo hizo en mi cafetería. Se acercó a Derek y Emma notó cómo el gerente parecía encogerse. «Son hechos, no puntos de discusión». Mientras los guardias de seguridad se acercaban a Derek,
Vincent se volvió hacia Emma una vez más. «Hiciste lo correcto», le dijo en voz baja, dirigiéndose solo a ella. Eso requirió valor. Luego regresó a la sección VIP, dejando a Emma parada en el pasillo con la mano aún sobre su vientre, viendo cómo se llevaban a su gerente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La hora pico del almuerzo había terminado. Emma podía oír a alguien preguntando por el pedido de la mesa 7, a otro mesero pidiendo que le rellenaran el café. La vida continuaba como si el suelo no acabara de moverse bajo sus pies. Pero algo fundamental había cambiado. Lo notaba en la intensidad de las miradas de los demás meseros, en la energía nerviosa que ahora pulsaba en la cafetería, en la forma en que sus manos habían dejado por fin de temblar. Recogió lentamente sus cosas de la taquilla, con la mente repitiendo cada momento. Las amenazas de Derek, la intervención de Vincent, la respuesta inmediata de los guardias de seguridad. Había sucedido tan rápido, pero cada segundo se había grabado en su memoria con perfecta claridad. Cuando Emma salió por la puerta trasera a la luz del sol de la tarde, no se percató de la pequeña cámara instalada sobre la puerta, ni de cómo había capturado cada palabra, cada gesto, cada momento de su silenciosa negativa a participar en el robo. No sabía que en su oficina de arriba, Vincent Russo ya estaba viendo las imágenes de nuevo, estudiando a la joven que lo había arriesgado todo por un principio, con una expresión indescifrable mientras calculaba sus próximos movimientos. Si te interesa ver hasta dónde llegará Vincent para proteger a Emma y destruir la operación de Derek, no te pierdas esta historia, porque lo que viene a continuación lo cambiará todo. Detrás del espejo decorativo, Marcus Chen estaba de pie junto a su jefe, viendo las mismas imágenes. «Ha estado documentándolo todo, ¿verdad?», observó, fijándose en cómo los ojos de Emma seguían cada detalle, cómo se había colocado para ver la caja registradora durante las transacciones. Vincent volvió a reproducir el momento en que Derek le agarró la muñeca, la forma protectora en que la mano de Emma se había movido para proteger su vientre. «Averigua todo lo que puedas sobre ella», dijo en voz baja. «¿Dónde vive? ¿Por qué trabaja aquí? ¿Qué necesita? ¿Y Marcus?» Hizo una pausa. «Comprueba sus antecedentes. Asegúrate de que es auténtica. Porque en el mundo de Vincent Russo, un valor como ese era increíblemente raro o increíblemente peligroso, y necesitaba saber con cuál de los dos estaba lidiando antes de decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerla». La sala de vigilancia del Bellevue Café olía a café caro y cuero. Vincent se sentó bajo el resplandor azul de 6 monitores y vio por tercera vez las imágenes del martes. Era casi medianoche y no había salido de la oficina desde el incidente, 8 horas antes. «Deberías irte a casa, jefe». Marcus estaba de pie en la puerta, con la corbata aflojada y su aspecto, normalmente impecable, mostrando el cansancio de una jornada laboral de 14 horas. «Tenemos suficiente para seguir adelante». Vincent no respondió. Sus ojos seguían los movimientos de Emma en la pantalla, la forma en que había documentado los cargos fraudulentos de Derek en una pequeña libreta que guardaba en el bolsillo de su delantal, cómo se había colocado para presenciar las transacciones en otras cajas registradoras, la cuidadosa precisión con la que había calculado sus descansos para observar las entregas de los envíos. No se trataba de una observación pasiva, era una investigación activa. «Lleva meses siguiéndole la pista», dijo Vincent en voz baja. «Mira esto». Sacó imágenes de 3 meses antes, la primera semana de Emma. Incluso entonces, cuando apenas se notaba su embarazo, ella ya estaba observando, tomando notas mentales, construyendo un caso que no tenía poder para procesar. Marcus se acercó a las pantallas. «¿Por qué no lo denunció? ¿A quién?» «Derek procesa todas las quejas internas. Él programa todos los turnos. Él controla quién es despedido». Vincent apretó la mandíbula. Estaba atrapada en un sistema diseñado para protegerlo a él, no a ella. La verificación de antecedentes que Marcus había solicitado llegó a las 11:47 p.m. Vincent la leyó 2 veces y su expresión se volvió más sombría con cada párrafo. Emma Rodríguez, 24 años.
sin antecedentes penales. Mejor estudiante de su promoción en el instituto, recibió una beca completa para la Universidad Northwestern, pero la rechazó tras un semestre cuando a su madre le diagnosticaron cáncer de páncreas en fase 4. Pasó los 2 años siguientes cuidando de su madre hasta que falleció, agotando los ahorros de la familia en facturas médicas. Su padre se había vuelto a casar rápidamente con una mujer que dejó claro que Emma no era bienvenida en su nueva vida. 6 meses atrás, Emma descubrió que estaba embarazada. El padre, un estudiante de posgrado con el que había estado saliendo, desapareció en cuanto se lo contó. Sin manutención, sin contacto, sin nada. Llevaba 3 meses trabajando en Bellevue, aceptando todos los turnos que Derek le daba, tratando de ahorrar lo suficiente para la atención prenatal y los gastos del parto. Su seguro era mínimo. Su apartamento era un estudio en un edificio que debería haber sido declarado en ruinas hacía años. Tenía $847 en su cuenta corriente y $23,000 en deudas médicas. Y aún así, se había negado a robar $12 a una anciana. Vincent dejó el informe, sintiendo un nudo en el pecho. Había construido su imperio leyendo los puntos de influencia, entendiendo lo que motivaba a las personas. Dinero, poder, miedo. Pero la motivación de Emma era algo más simple e infinitamente más peligroso. Una integridad que no se podía comprar ni amenazar. «Saca toda la información sobre Derek», dijo Vincent con voz tranquila pero firme. «Registros financieros, historial laboral, vida personal. Quiero saber todas las transacciones que ha realizado en los últimos 2 años». «Ya lo estoy haciendo», respondió Marcus señalando su computadora portátil. «Pero Vincent, hay algo que deberías ver primero. El análisis financiero llegó en oleadas, cada revelación peor que la anterior. Derek no había estado robando $12 aquí y allá. Llevaba 18 meses llevando a cabo una sofisticada operación de fraude, utilizando su posición para cobrar de más a los clientes de forma sistemática, manipular las facturas de los proveedores y quedarse con la diferencia. La estimación preliminar situaba su robo en $340,000. Pero eso no era lo peor. «Ha estado seleccionando a empleados específicos», explicó Marcus sacando los expedientes del personal. «En su mayoría mujeres, jóvenes con problemas económicos, a menudo madres solteras o que mantienen a otros miembros de la familia. Les ofrece turnos extra, mejores mesas y poco a poco las introduce en la estafa. Si se niegan, les reduce las horas hasta que renuncian. Si aceptan, tiene poder sobre ellas para siempre». Vincent apretó los puños. «¿Cuántas?» «7 que podamos confirmar. 3 siguen trabajando aquí». Las pantallas mostraban la oficina de Derek, ahora vacía y precintada por seguridad. Vincent había ordenado que se conservaran todos los documentos y se hiciera una copia de seguridad de todos los archivos digitales. Derek había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. Su codicia lo había vuelto descuidado. Las pruebas estaban por todas partes, una vez que sabías dónde buscar. Emma fue la primera en negarse rotundamente, continuó Marcus. Las demás renunciaron en cuestión de semanas o se vieron envueltas en la operación. Pero Emma mostró más imágenes. Emma rechazando las sugerencias de Derek, documentando irregularidades, manteniendo sus límites a pesar de la presión. Lleva 3 meses luchando contra él, sola. Vincent observó la pantalla donde Emma, embarazada de 6 meses en imágenes anteriores, limpiaba mesas mucho después de que su turno hubiera terminado, tratando de ganar cada dólar de forma legítima. Su rostro mostraba agotamiento, determinación, algo inquebrantable a pesar de las circunstancias que la oprimían. «Necesita protección», dijo Vincent. «Seguridad las 24 horas. Quiero que alguien vigile su edificio, que siga a cualquiera que se acerque a ella. Derek sabe que ella puede destruirlo. Intentará algo. Ya está arreglado. El equipo de García se encarga de ello». Marcus hizo una pausa. «Vincent, ¿por qué hacemos esto? Entiendo que vayamos tras Derek, nos robó, pero este nivel de protección para una sola empleada». Vincent recordó el momento en que Derek agarró a Emma por la muñeca
y vio cómo ella movía instintivamente la mano para proteger a su hijo nonato, incluso mientras su voz se mantenía firme, negándose a ceder. Porque se rebeló cuando tenía todas las razones para permanecer en silencio. Porque está embarazada y sola, y aún así eligió la integridad por encima de la supervivencia. Se volvió hacia Marcus. Y porque si no protegemos a personas como ella, no somos diferentes de los depredadores contra los que decimos luchar. Era más sinceridad de la que Vincent solía ofrecer, incluso a Marcus. Pero algo en el silencioso valor de Emma había cambiado algo en él. Un recordatorio de que el poder sin propósito no era más que tiranía vestida con trajes caros. ¿Y sus facturas médicas?, preguntó Marcus. Ocúpate de ello, de forma anónima. Cobertura total para la atención prenatal, el parto y el posparto. Abre una cuenta a la que pueda acceder sin preguntas. Vincent se puso de pie y se abrochó la chaqueta del traje. Y Marcus, haz que parezca un seguro, no caridad. No aceptará ayuda si cree que es por lástima. Marcus tomó notas en su tableta. ¿Y la investigación? El FBI se involucrará mañana. Delitos financieros, fraude, coacción. Quiero cargos federales, no solo locales. La expresión de Vincent se endureció. Derek ha estado aprovechándose de mujeres vulnerables en mi establecimiento durante 18 meses. Eso se acaba ahora. ¿Y qué pasa con los demás empleados a los que coaccionó? Inmunidad para cualquiera que coopere, protección para cualquiera que testifique, y servicios de asesoramiento participen o no. Vincent se puso el abrigo. No se trata solo de Derek. Se trata de arreglar el sistema que le permitió actuar. Mientras Marcus recogía sus archivos, Vincent echó un último vistazo a los monitores. En algún lugar de la ciudad, Emma probablemente estaba tratando de dormir, preguntándose si mañana seguiría teniendo trabajo, calculando cuántas semanas podría sobrevivir con sus ahorros antes de que naciera el bebé. No sabía que varios equipos ya estaban trabajando toda la noche para preparar un caso que destruiría a Derek por completo. No sabía que sus facturas médicas se estaban pagando en ese mismo momento. No sabía que Vincent Russo había decidido que merecía la pena protegerla, sin importar lo que costara. «Jefe». Marcus se detuvo en la puerta. «Emma empieza su turno mañana a las 6 de la mañana». «¿Qué quiere que le diga?» Vincent lo pensó. Emma estaría aterrorizada, confundida, probablemente esperando ser despedida por causar problemas. Necesitaba saber que estaba a salvo, pero también necesitaba mantener la normalidad mientras preparaban el caso. Derek no podía saber cuánto habían descubierto. Todavía no. «Dile que la cafetería está cerrada por inventario. Tiempo libre remunerado para todo el personal». Vincent cogió sus llaves. «Y Marcus, dile que venga a mi oficina al mediodía. Es hora de que entienda exactamente quién la está protegiendo». La ciudad estaba tranquila cuando el coche de Vincent se alejó de Bellevue. A través de las ventanas tintadas podía ver el letrero de la cafetería aún iluminado. Una institución del barrio que se había corrompido desde dentro. Pero la corrupción se podía erradicar. Los sistemas se podían reconstruir, y mujeres como Emma merecían trabajar sin miedo. Su teléfono vibró. El equipo de seguridad de García informaba: edificio de Emma asegurado, perímetro establecido, sujeto ajeno a la vigilancia. Bien. Necesitaba descansar. Necesitaba creer. Solo por una noche más que se enfrentaba a esto sola. Mañana descubriría la verdad. Mañana, Derek descubriría que la mesera embarazada a la que había intentado intimidar tenía algo que él nunca había previsto. Un protector con recursos ilimitados y absolutamente ninguna paciencia para los hombres que se aprovechaban de las mujeres vulnerables. Vincent Russo había construido su imperio en las sombras, pero por Emma Rodríguez saldría completamente a la luz, y cualquiera que se interpusiera en su camino aprendería lo que sucedía cuando se amenazaba a alguien bajo su protección. La investigación apenas comenzaba, pero el mundo de Derek ya estaba llegando a su fin, solo que él aún no lo sabía. Emma estaba parada frente a la oficina de Vincent Russo a las 11:58 am, con la mano apoyada sobre su vientre.
donde su hija había estado pateando sin parar durante la última hora. El pasillo estaba en silencio, demasiado silencioso para una cafetería que debería estar preparándose para el servicio de almuerzo. El letrero de «Cerrado por auditoría de inventario» en la planta baja la había confundido cuando llegó, pero el mensaje de Marcus Chen había sido explícito. «El señor Russo quiere verte». Mediodía. Cuarta planta. Nunca había estado en la cuarta planta. La mayoría de los empleados no sabían que existía. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Marcus le indicó que entrara, con una expresión neutra, pero no desagradable. «Emma, gracias por venir». La oficina no se parecía en nada a lo que ella esperaba. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a la ciudad, pero la habitación en sí era sorprendentemente sobria. Madera oscura, sillas de cuero, estanterías llenas de libros de derecho y revistas de negocios. Vincent estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con el teléfono pegado a la oreja. «No me importa lo que diga su abogado», decía Vincent, con un tono mesurado pero firme. «Las pruebas hablan por sí solas. Preséntelas al fiscal federal esta tarde». Terminó la llamada y se volvió hacia ella. «Emma, por favor, siéntate». Ella se sentó con cuidado en la silla, con el centro de gravedad desplazado por el embarazo, muy consciente de lo fuera de lugar que se sentía con sus jeans de segunda mano y su suéter descolorido. Vincent se sentó frente a ella y Marcus se colocó junto al escritorio con una tableta y una gruesa carpeta de manila. «¿Qué tanto sabes sobre lo que pasó ayer?», preguntó Vincent. Emma sentía la garganta seca. «Derek me agarró. Tú lo detuviste. Eso es todo lo que sé con certeza. Déjame llenar los vacíos». Vincent se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y centró toda su atención en ella. «Derek Torres ha estado llevando a cabo una operación fraudulenta desde Bellevue durante 18 meses. Sobrecargos sistemáticos, manipulación de facturas de proveedores, coacción a empleados. Según estimaciones conservadoras, el robo asciende a $340,000. La cifra impactó a Emma como un golpe físico. Sabía que Derek estaba robando, pero había estado rastreando pequeñas cantidades. $20 aquí, 50 allá. Esto era algo completamente diferente. «Has estado documentando sus actividades», continuó Vincent. No era una pregunta. 3 meses de observaciones. Esta mañana registramos tu casillero y encontramos tu cuaderno. Fechas, horas, cantidades, nombres de clientes. ¿Por qué no lo denunciaste? El instinto de Emma fue disculparse, pero algo en la expresión de Vincent la detuvo. No la estaba acusando, la estaba evaluando. Derek procesa todas las quejas. Él decide a quién se investiga. Soy una mesera embarazada sin pruebas y sin credibilidad. ¿Quién me creería a mí en lugar de a él? «Eres más inteligente que eso», intervino Marcus en voz baja. «No estabas reuniendo pruebas para denunciar a Derek por los canales oficiales. Estabas preparando un caso para otra cosa. ¿Cuál era tu objetivo final?» Emma dudó, pero luego decidió que la honestidad era su única opción. «Pensé que si documentaba lo suficiente, tal vez podría acudir a la junta laboral o encontrar un abogado que aceptara mi caso a cambio de una comisión. Sabía que Derek me despediría tarde o temprano. Llevaba semanas recortándome las horas. Pero si tenía pruebas de represalias por negarme a participar en el fraude», se tocó el vientre. «Necesito este trabajo 2 meses más. Cuando naciera el bebé iba a dejarlo todo». Vincent intercambió una mirada con Marcus. Algo pasó entre ellos que Emma no pudo interpretar. «Planeabas sacrificar tu trabajo para desenmascararlo después de que naciera el bebé», dijo Vincent lentamente. «Cuando ya no tuvieras ninguna ventaja, cuando él pudiera tomar represalias libremente. Puedo soportar las represalias. Mi hija no puede soportar nacer con una deuda que nunca podré pagar». La voz de Emma se estabilizó. «Derek ha estado robando a personas que confían en nosotros, a clientes habituales de edad avanzada que me dan una propina del 20%, a pesar de que soy lenta y estoy embarazada».
a la madre soltera de la mesa 6 que trae a sus hijos a comer panqueques todos los domingos como regalo. Alguien tenía que detenerlo. El silencio que siguió se sintió pesado. Vincent se levantó abruptamente y se dirigió a la ventana, dándole la espalda de nuevo. Cuando habló, su voz transmitía algo que Emma no esperaba: respeto mezclado con enojo en su nombre. No deberías haber tenido que tomar esa decisión. No deberías haber estado en una situación en la que la integridad te costara la supervivencia. Se volvió. La operación de Derek va más allá de los pequeños hurtos. Ha estado seleccionando a empleados vulnerables, concretamente mujeres, para coaccionarlos. Les ofrece turnos extra, mejores mesas, y luego les presenta la estafa. Si se niegan, les destroza el horario. Si aceptan, los tiene en su poder. Emma se sintió mal. ¿Cuántos? 7 víctimas confirmadas. 3 siguen trabajando en Bellevue. Marcus sacó los archivos de su tableta. Llevamos desde anoche entrevistándolas. 2 están dispuestas a testificar. Las demás tienen pánico a las represalias. Deberían tener pánico, dijo Emma con amargura. Derek es vengativo. Les hará la vida imposible. Ya no. El tono de Vincent se volvió más duro, más peligroso. Los fiscales federales están preparando un caso rico: la ley contra las organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. Derek no solo se enfrenta a cargos de fraude, se enfrenta a cargos federales de conspiración, coacción y fraude electrónico. 20 años como mínimo si es declarado culpable. La habitación se inclinó ligeramente. Emma se agarró a los brazos de la silla. ¿20 años? Su abogado pedirá un acuerdo con la fiscalía. No lo aceptaremos. Vincent volvió a sentarse, con sus ojos oscuros fijos en los de ella. Pero necesito que entiendas lo que va a pasar a continuación. Esta investigación se amplía. Entrevistas del FBI, testimonios ante el gran jurado, atención de los medios. Tu nombre aparecerá como testigo principal. La defensa de Derek intentará desacreditarte. Utilizarán tu embarazo, tu situación financiera, todo lo que puedan encontrar. Emma se llevó la mano al vientre en un gesto protector. Su hija dio una patada, como para recordarle que no estaba sola en esta decisión. ¿Qué me estás pidiendo? Te pregunto si estás dispuesta a testificar, a presentarte ante un tribunal federal, embarazada de 7 u 8 meses, y contar tu historia. Porque Emma, la voz de Vincent se suavizó ligeramente, eres la testigo creíble. Te negaste a participar. Lo documentaste todo. No buscas una indemnización ni venganza. Solo querías hacer lo correcto. El peso de todo ello se posó sobre sus hombros. Pensó en la señora Patterson, que siempre le preguntaba por el bebé y le daba $10 extra para el pequeño. En Rosa, la madre soltera de la mesa 6, que la semana pasada le había confesado que tenía 3 trabajos para poder alimentar a sus hijos. En todas las personas a las que Derek había robado y en todas las mujeres a las que había obligado a convertirse en cómplices. Testificaré, dijo Emma en voz baja, lo que sea necesario. Marcus tomó nota en su tableta, pero Vincent no apartó la mirada de su rostro. Tendrás protección legal total, seguridad las 24 horas del día a partir de hoy. Ya hemos asignado un equipo a tu edificio. ¿Qué han hecho qué?, preguntó Emma, perdiendo la calma. El equipo de García, exmilitares totalmente profesionales. No los verás, pero estarán ahí. El tono de Vincent no admitía réplica. Derek sabe que puedes destruirlo. Intentará algo. No voy a permitir que eso suceda. Emma quería protestar, afirmar su independencia, pero el agotamiento y el pragmatismo pudieron más. Estaba embarazada de 7 meses, sola, y acababa de aceptar testificar contra un hombre que no tenía nada que perder. El orgullo era un lujo que no podía permitirse. «Hay más», dijo Marcus, sacando otro expediente. «Tus facturas médicas». A Emma se le hizo un nudo en el estómago. «¿Qué pasa con ellas?» «Están pagadas. Cobertura total para la atención prenatal, el parto y el posparto. Con carácter retroactivo desde que empezaste en Bellevue». Marcus deslizó los papeles por el escritorio. El seguro de empleado que debería haber entrado en vigor a los 90 días, pero que, accidentalmente,
nunca fue tramitado por la dirección. Derek, susurró Emma, se revelaba otra faceta de su crueldad. Derek, confirmó Vincent, bloqueó tu inscripción en el seguro para mantenerte desesperada. Es otro cargo que añadimos a la lista. Emma se quedó mirando los papeles, con la vista borrosa. $23,000 en deudas médicas, desaparecidos, el peso aplastante que había estado cargando durante meses, los cálculos que la mantenían despierta por la noche, las matemáticas imposibles de cómo pagar el parto cuando ya se estaba ahogando, simplemente desaparecieron. No puedo aceptar esto, susurró, incluso mientras le temblaba la mano al sostener los documentos. No estás aceptando caridad. Estás recibiendo lo que te correspondía legalmente hace 3 meses. La voz de Vincent era firme. Derek te robó la cobertura del seguro junto con todo lo demás. Estamos corrigiendo su robo. El bebé dio una fuerte patada y Emma soltó un tembloroso suspiro que era mitad risa, mitad llanto. Durante 3 meses se había estado ahogando. Ahora, de repente, alguien le había lanzado un salvavidas sin pedir nada a cambio, excepto la verdad, que ella había estado documentando de todos modos. Gracias, logró decir. No sé cómo... Ya me diste las gracias, la interrumpió Vincent con delicadeza. Ayer, cuando te negaste a robarle a la señora Patterson, cuando documentaste un fraude que no tenías poder para detener, cuando protegiste a personas que nunca sabrán tu nombre. Se puso de pie dando por terminada la reunión. Ahora nosotros te protegemos a ti. Marcus la acompañó al ascensor y le proporcionó detalles sobre los protocolos de seguridad, los plazos legales y los siguientes pasos a seguir. Emma asimiló quizás la mitad, ya que su mente aún estaba procesando el cambio radical en sus circunstancias. Mientras el ascensor descendía, vio su reflejo en las puertas de acero pulido. La misma cara cansada, la misma barriga hinchada, la misma ropa de rebajas. Pero algo en sus ojos había cambiado. Había pasado 3 meses luchando sola, sin esperar nada. Ahora tenía todo el peso de la organización de Vincent Russo detrás de ella. Derek había cometido un error de cálculo catastrófico. Pensaba que el embarazo la debilitaba, que la desesperación la hacía controlable y que el aislamiento la dejaba impotente. Se había equivocado en todo. Arriba, Vincent observaba las imágenes de las cámaras de seguridad mientras Emma salía del edificio y el equipo de García se colocaba a su alrededor sin que ella lo supiera. Marcus estaba a su lado, revisando los horarios de las entrevistas. «Es más fuerte de lo que cree», observó Marcus. «Es exactamente tan fuerte como cree», corrigió Vincent. «Eso es lo que la hace peligrosa para Derek. Nunca dudó de su propia integridad, solo de su capacidad para hacer que los demás la vieran. El gran jurado se reunirá en 2 semanas. El abogado de Derek ya está haciendo ruido sobre un acuerdo». La expresión de Vincent se endureció. «No habrá acuerdo. No habrá pacto con la fiscalía. Juicio completo. Testimonio completo. Consecuencias completas. Quiero que Derek Torres entienda que cuando se aprovecha de mujeres vulnerables en mi establecimiento, no puede negociar su salida». Lo que ninguno de los dos sabía aún era que Derek, sentado en la oficina de su abogado al otro lado de la ciudad, ya estaba planeando su contraataque. Había pasado 18 meses preparando contingencias, reuniendo ventajas y asegurando su supervivencia. Una mesera embarazada no iba a destruir todo lo que había construido. Pero Derek había cometido el mismo error que la documentación de Emma demostraría fatal. Subestimó quién lo estaba observando. Y Vincent Russo había construido su imperio castigando precisamente ese tipo de arrogancia. La investigación se estaba ampliando. El caso se estaba consolidando. Y Derek Torres estaba a punto de descubrir que a veces el más mínimo acto de valentía podía derribar todo un castillo de naipes. La primera ficha cayó un jueves por la mañana a las 6:47 a.m., exactamente 2 semanas después de la reunión de Emma con Vincent. Derek llegó a Bellevue y se encontró con agentes federales esperando en el estacionamiento. 3 SUV negros, 8 agentes con chamarras con la inscripción FBI en la espalda
y una orden tan completa que cubría todos los dispositivos digitales, archivadores y efectos personales de su oficina. La subdirectora Sarah Morrison se presentó con eficiencia clínica, con una voz que se oía en todo el estacionamiento, lo suficientemente alta como para que los clientes que estaban dentro a primera hora de la mañana pudieran oír cada palabra. Derek Torres queda arrestado por fraude electrónico, crimen organizado y conspiración para cometer robo. Tiene derecho a permanecer en silencio. Emma observaba desde la ventana del cuarto piso junto a Vincent, con la mano apoyada contra el cristal. Estaba embarazada de 8 meses. Su hija nacería en 3 semanas, y estar de pie se había convertido en una prueba de resistencia. Pero necesitaba ver esto. Necesitaba ser testigo del momento en que el mundo cuidadosamente construido por Derek comenzara a derrumbarse. «Parece más pequeño», dijo en voz baja. Vincent estaba a su lado, con una expresión indescifrable. Los hombres como Derek siempre parecen más pequeños una vez que les quitas el poder que le han robado a los demás. Abajo el rostro de Derek pasó por una sucesión de emociones: sorpresa, rabia y finalmente cálculo, mientras los agentes le esposaban. Incluso ahora, mientras le llevaban esposado frente a su propia cafetería, estaba pensando 3 jugadas por delante. Emma lo veía en la forma en que sus ojos seguían las cámaras y los testigos, ya construyendo su narrativa de defensa. La había subestimado una vez. No cometería ese error en el tribunal. Pero Derek no entendía el alcance de lo que Vincent había orquestado. El arresto era solo el primer paso de una destrucción total. Al mediodía, todos los medios de comunicación de Chicago se hacían eco de la noticia. El gerente del Bellevue Café arrestado por un fraude de $340,000. Pero la historia no se limitaba al dinero robado. Vincent se había asegurado de ello. La conferencia de prensa del fiscal federal hizo hincapié en que Derek se había cebado con empleadas vulnerables, en su coacción sistemática y en la diferencia de poder que había utilizado como arma. A las 2 de la tarde, la etiqueta B. Bellevue Whistleblower era tendencia, y los defensores de los derechos laborales elogiaban a la camarera embarazada anónima que se había negado a participar. Emma leyó la cobertura desde la oficina de Vincent, mientras Marcus le traía las últimas noticias entre llamada y llamada legal. Su teléfono no había parado de sonar. Periodistas que de alguna manera habían conseguido su número, antiguos compañeros de trabajo con preguntas, incluso un agente literario. Los había ignorado a todos. «Quieren hacerte famosa», observó Marcus al verla rechazar otra llamada. «Quiero que Derek vaya a la cárcel», corrigió Emma. «Todo lo demás son ruidos». La segunda oleada golpeó la vida personal de Derek con precisión quirúrgica. Su esposa, que había mantenido unas redes sociales cuidadosamente seleccionadas en las que mostraba su matrimonio perfecto, solicitó el divorcio el viernes por la mañana. Los documentos judiciales, filtrados misteriosamente a la prensa, detallaban las irregularidades financieras que ella había descubierto cuando el FBI confiscó sus cuentas. Transferencias al extranjero, tarjetas de crédito ocultas, pruebas de que Derek se había estado preparando para desaparecer si su plan se desmoronaba. Ella no estaba apoyando a su marido, estaba preservando los activos que quedaban antes de que el gobierno lo confiscara todo. El abogado de Derek, Richard Klein, era un hábil operador que había construido su carrera defendiendo a delincuentes de cuello blanco. El viernes por la tarde celebró su propia rueda de prensa, en la que describió a Derek como un chivo expiatorio de los problemas sistémicos del sector, sugiriendo que el verdadero problema era una supervisión inadecuada, no una mala conducta individual. Insinuó con cautela que ciertos testigos podrían tener motivaciones más allá de la justicia. Vincent vio la conferencia desde su oficina, con la mandíbula apretada. «Está atacando la credibilidad de Emma». «Que lo intente», dijo Marcus. «Las pruebas no necesitan su testimonio para condenarlo. Su documentación solo las hace irrefutables». Pero Emma ya no era solo una prueba. El testimonio ante el gran jurado previsto para el lunes pondría su rostro en la historia. Sería la denunciante embarazada que lo había arriesgado todo,
cuyo valor había derribado una operación fraudulenta. Klein intentaría destruirla en el contrainterrogatorio. Sugeriría que estaba motivada por la venganza, por haber sido despedida. Insinuaría que había fabricado pruebas. Cuestionaría por qué había esperado meses para denunciarlo. El domingo por la noche, Emma se sentó en la oficina de Vincent para revisar su testimonio con los fiscales federales. La fiscal adjunta de los Estados Unidos, Jennifer Park, fue metódica, repasando con Emma cada documento, cada fecha, preparándola para los ataques de Klein. «Te preguntará por qué no denunciaste a Derek inmediatamente», dijo Jennifer. «Insinuará que fuiste cómplice hasta que te convenció a hacerte la víctima». Emma se llevó la mano al vientre, donde su hija, por una vez, estaba tranquila. «Diré la verdad. Lo documenté todo porque sabía que nadie creería a una mesera embarazada sin pruebas. Esperé porque necesitaba los ingresos para sobrevivir. Y me negué a participar porque robar a personas vulnerables está mal, independientemente del costo personal». Jennifer tomó notas. «Eso está bien. Auténtico. Klein intentará ponerte nerviosa, hacerte llorar, usar tu embarazo para sugerir que no piensas con claridad». «Mi embarazo me hizo vulnerable a la coacción de Derek», dijo Emma con serenidad. «No me hizo estúpida. Documenté su fraude con claridad y precisión. Mi hija es la razón por la que necesitaba mantener mi empleo y la razón por la que no podía comprometer mi integridad. No son contradicciones». Vincent, que escuchaba desde su escritorio, sintió que algo cambiaba en su valoración de Emma. Llevaba meses siendo subestimada, menospreciada, tratada como si fuera impotente, pero allí sentada, embarazada de 8 meses, y preparándose para enfrentarse a un despiadado abogado defensor, mostraba una determinación inquebrantable que no tenía nada que ver con la fuerza física y todo que ver con la claridad moral. El gran jurado se reunió el lunes por la mañana. Emma testificó durante 4 horas, repasando su documentación con una precisión devastadora. Presentó su cuaderno. 3 meses de observaciones registradas con una letra clara, fechas y cantidades cotejadas con los recibos de caja que había fotografiado con su teléfono. Explicó cómo funcionaba la coacción de Derek, la escalada gradual, la selección de mujeres en situación de desesperación económica que no tenían más remedio que obedecer o perderlo todo. Cuando Klein la interrogó, tratando de sugerir inconsistencias, Emma mantuvo la calma. Cuando él insinuó que ella había falsificado las pruebas, ella le explicó su metodología paso a paso hasta que él no tuvo más remedio que seguir adelante. Cuando él sugirió que su embarazo la había vuelto emocional y poco fiable, ella lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Mi embarazo me hizo vulnerable a la explotación. Derek lo entendió y lo utilizó como arma. Eso no es emoción, es documentación de abuso sistemático». El gran jurado dictó auto de procesamiento por todos los cargos. No hubo acuerdo con la fiscalía. El juicio completo estaba programado para 8 semanas después, lo que significaba que Emma ya habría dado a luz, se estaría recuperando y adaptándose a la maternidad. Vincent lo había previsto, había organizado el cuidado de los niños y se había asegurado de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Si te preguntas cómo continúa esta transformación, cómo el valor de Emma remodela no solo su vida, sino toda la industria, quédate con nosotros, porque el capítulo final revela el gran alcance que puede tener un acto de integridad. La fianza de Derek se fijó en $500,000. Sus cuentas fueron congeladas y sus bienes embargados en espera del juicio. No pudo pagarla. Pasó la noche del lunes en la cárcel del condado y finalmente comprendió que Vincent Russo no estaba negociando, no estaba interesado en llegar a un acuerdo, no iba a dejar que se escapara a otra ciudad para reconstruir su negocio en otro lugar. El martes por la mañana, Bellevue Café reabrió con una nueva estructura de gestión. Vincent había pasado 2 semanas entrevistando, reestructurando e implementando políticas que hacían imposible la coacción. Contabilidad transparente, turnos rotativos, protecciones de denuncia obligatorias, sistemas de quejas anónimas. Y en una medida que sorprendió incluso a Marcus,
le había ofrecido a Emma el puesto de defensora de los empleados, un cargo de nueva creación con autoridad para investigar quejas, auditar prácticas e informar directamente al propio Vincent. Emma había aceptado, con la condición de que empezara después de la baja por maternidad. Su hija nacería en 2 semanas. Ahora tenía otras prioridades. Pero mientras estaba en la cafetería el martes por la tarde, viendo cómo se formaba el nuevo personal, bajo la supervisión de gerentes que habían sido sometidos a un exhaustivo proceso de selección, Emma sintió algo que no había experimentado en meses: la esperanza de que los sistemas pudieran cambiar, de que el valor pudiera importar, de que a veces la protección llegara justo cuando más la necesitabas. Derek Torres iría a juicio en 8 semanas. Perdería. Las pruebas eran abrumadoras. El testimonio de Emma irrefutable. El patrón de abuso demasiado extenso como para justificarlo. Cumpliría un mínimo de 7 años en una prisión federal y al salir se encontraría con que su reputación estaba destruida, su matrimonio acabado y su carrera terminada. Todo porque había subestimado a una mesera embarazada que entendía algo que él nunca había entendido. El verdadero poder no tenía que ver con el control. Tenía que ver con negarse a renunciar a la integridad, incluso cuando renunciar significaba sobrevivir. Vincent vio a Emma salir de la cafetería, con el equipo de García siguiéndola discretamente. Ella había cambiado su organización de formas que él aún estaba procesando, recordándole que construir imperios no significaba nada si no se protegía a las personas que formaban parte de ellos. La venganza se había completado, pero la transformación apenas comenzaba. La hija de Emma llegó 3 días antes de que comenzara el juicio. Sofía Marie Rodríguez vino al mundo a las 2:43 de la madrugada de un martes, con un peso de 3,5 kilos, los ojos oscuros de su madre y un agarre extraordinariamente fuerte. Emma la sostuvo en la sala de recuperación mientras la luz del amanecer se filtraba por las ventanas del hospital, estudiando el pequeño rostro que había hecho que todas las decisiones imposibles valieran la pena. Las facturas médicas que deberían haberla arruinado estaban pagadas. El equipo de seguridad que Vincent le había asignado significaba que nunca había ido sola a una cita prenatal. El trabajo que le esperaba después de la recuperación le proporcionaría la estabilidad que Sofía se merecía. Todo porque Emma se había negado a robar $12 a una anciana. Vincent llegó al hospital esa tarde con Marcus, trayendo flores que parecían incongruentes en sus manos, ya que era un hombre más acostumbrado a ejercer el poder que a ofrecer amabilidad. Se quedó mucho tiempo junto a la ventana de la sala de recién nacidos, observando a Sofía dormir en su Moisés, y Emma vio cómo algo cambiaba en su expresión. Protección, sí, pero también el reconocimiento de que esta niña representaba algo más grande que cualquier caso que hubieran construido. La prueba de que la integridad podía vencer, que la vulnerabilidad no era debilidad, que a veces los actos de valentía más pequeños creaban las transformaciones más profundas. «Es preciosa», dijo Vincent simplemente cuando Emma se unió a él. «Está a salvo», corrigió Emma, y Vincent entendió la distinción de inmediato. El juicio continuó sin el testimonio en vivo de Emma. Los fiscales habían anticipado el momento del parto, la habían interrogado exhaustivamente de antemano, y habían construido un caso tan sólido que la defensa de Derek se derrumbó bajo el peso de la documentación. Otras 7 mujeres testificaron, las empleadas a las que Derek había coaccionado y que habían encontrado valor en el ejemplo de Emma. La señora Patterson subió al estrado y describió a la simpática mesera que siempre le traía agua extra y nunca la apuraba, lo que convirtió el robo de Derek en algo personal en lugar de abstracto. La investigación forense financiera reveló no solo el fraude de $340,000 en Bellevue, sino también pruebas de que Derek había llevado a cabo operaciones similares en 2 restaurantes anteriores antes de que Vincent lo contratara. Richard Klein luchó brillantemente, pero defendía lo indefendible. El jurado deliberó durante 90 minutos. Culpable de todos los cargos. El juez Harrison dictó sentencia 3 semanas después del nacimiento de Sofía. Emma observaba desde la galería,
con su hija dormida en su pecho en un portabebés, mientras Derek se ponía de pie para escuchar su veredicto. 7 años de prisión federal. $340,000 en concepto de indemnización. Prohibición permanente de ejercer la gestión de servicios de restauración. Las palabras del juez fueron mesuradas pero contundentes. Usted se cebó sistemáticamente con mujeres vulnerables, utilizó sus circunstancias como arma y corrompió una institución basada en la confianza de la comunidad. Esta sentencia refleja no solo el robo de dinero, sino el robo de la seguridad de quienes menos pueden permitirse perderla. Los ojos de Derek encontraron los de Emma al otro lado de la sala. Ella le miró fijamente, con el peso de Sofía calentándole el corazón, y vio cómo la comprensión penetraba por fin en su arrogancia. Él pensaba que el embarazo la hacía controlable. Se había equivocado catastróficamente. La vulnerable mesera a la que había intentado arrastrar al baño se había convertido en la testigo que había desmantelado toda su operación con una documentación tan meticulosa que 12 jurados habían necesitado 90 minutos para confirmar lo que ella sabía desde hacía meses. Derek Torres era exactamente lo que ella había dicho que era: un ladrón. 6 semanas después, el Bellevue Café reabrió con una celebración que atrajo la cobertura de los medios de comunicación y la atención de la industria. Vincent había transformado el espacio durante el cierre, manteniendo la calidez del vecindario e implementando una transparencia que hacía estructuralmente imposible la explotación. El papel de Emma como defensora de los empleados ocupaba un lugar destacado en el nuevo diseño. Una oficina con ventanas que daban al comedor, una política de puertas abiertas explícitamente anunciada y una línea directa de comunicación con la propiedad que eludía a toda la dirección. El mensaje era claro: la protección de los trabajadores no era una idea de último momento, era fundamental. Emma volvió al trabajo cuando Sofía tenía 2 meses y la bebé solía dormir la siesta en una cuna portátil en su oficina entre toma y toma. El arreglo era poco convencional, pero Vincent había sido explícito. Las madres no deberían tener que elegir entre los ingresos y el cuidado de los bebés. Otros restaurantes comenzaron a implementar políticas similares en cuestión de semanas, citando a Bellevue como modelo de personal sostenible. Para el verano, Built on Truth, construido sobre la verdad, el nuevo eslogan de la cafetería se había convertido en algo más que una estrategia de marketing. Los grupos de defensa de los trabajadores citaron el caso en su testimonio ante el ayuntamiento. Las escuelas de negocios lo enseñaban como ejemplo de transformación ética. Otros 3 trabajadores de restaurantes, animados por la historia de Emma, presentaron su propia documentación sobre el fraude y la coacción. El efecto dominó fue innegable. Emma estaba de pie en la cafetería 9 meses después de aquella terrible tarde de martes en la que Derek la había agarrado de la muñeca, con Sofía en brazos, revisando las solicitudes para el nuevo programa de mentoría que emparejaría a camareros experimentados con los nuevos empleados. El ajetreo matutino se arremolinaba a su alrededor. Las máquinas de café expreso cantaban, las conversaciones zumbaban. La señora Patterson, en su mesa habitual, saludaba a Sofía con afecto maternal. Vincent salió de su oficina en el piso de arriba y se detuvo en el rellano para observar la escena que se desarrollaba abajo. Su cafetería, su ciudad, su responsabilidad de garantizar que lo que le había pasado a Emma no volviera a suceder nunca más. Ella le había enseñado que construir imperios no significaba nada si los cimientos eran la corrupción, que el verdadero poder provenía de proteger en lugar de explotar, que a veces la persona más valiente de la sala era aquella a la que todos subestimaban. «Está creciendo», dijo, uniéndose a Emma en la estación de servicio, extendiendo la mano para que Sofía le agarrara el dedo con ese extraordinario agarre. «Es fuerte», respondió Emma, la misma distinción que había hecho en el hospital. «No grande, fuerte», porque Sofía crecería sabiendo que su madre se había enfrentado a dificultades insuperables y se había negado a transigir, que había permanecido sola hasta que llegó la protección, que había documentado la verdad
cuando los demás miraban hacia otro lado. Derek Torres cumpliría 7 años en una prisión federal, aprendiendo demasiado tarde que subestimar a las mujeres embarazadas fue el error más caro de su vida. Emma Rodríguez construiría una carrera defendiendo a los vulnerables y su hija crecería en la cafetería que había intentado quebrantar a su madre, pero que en cambio se convirtió en la base de su transformación. Y Vincent Russo recordaría que el más pequeño acto de valentía, una mesera que se negó a procesar una factura fraudulenta, había transformado su comprensión de lo que realmente significaba el poder. Si esta historia de transformación y justicia te ha llegado al corazón, mantente atento para conocer más relatos de valentía que lo cambiaron todo, porque la historia de Emma demuestra que la integridad no solo es admirable, sino que tiene el poder de mover montañas. La hora punta del almuerzo continuaba. Sofía dormitaba apoyada en el hombro de Emma. Bellevue bullía con la energía de un establecimiento reconstruido sobre la verdad en lugar de la explotación. Y en algún lugar de la prisión federal, Derek Torres finalmente comprendió. Nunca se debe subestimar a una mujer que protege a su hija. Nunca.